Antes de comenzar con el episodio de Gym Rats, agradecer ampliamente a nuestros patrocinadores oficiales Essentials por todo el apoyo que nos han dado y nos siguen dando hoy en día. Dejamos su página en la descripción tanto de YouTube y de Spotify. No olviden, pueden utilizar nuestros códigos de descuento Ángel 10, Álvarez 10 o Fer 10 para sus compras en la misma página. Por otro lado, dejamos links para la página de Heal Builders ahí para aquellos interesados en indagar en las prácticas que tiene el buen Fer con sus atletas y también los demás profesionales que conforman Heal Builders. El blog que se abre los primeros días de cada mes está disponible seguramente cuando escuchen este episodio, probablemente si estemos a final de mes. Entonces, échense una vuelta para el blog de Heal Builders. Por otro lado, dejamos links también para más revisión científica en español de parte del buen Dani Álvarez, así como también su link a Muscle Mind Academy. No olviden que pueden utilizar también nuestros códigos de descuento Equiwa15 y Ángel 15 para sus suscripciones en la página de Muscle Mind. Por ahí, carnales, algo que se me estoy olvidando. Arián, igual hermano, si gustas anunciar algo, aprovechar este espacio, adelante. No, realmente por el momento no tengo nada que anunciar, así que todo bien. Excelente. Fer, Dani, igual, ¿todo bien? ¿Algo que se me vaya por ahí? Listísimo. Pues no se diga más. Comenzamos el episodio número 112, si no me estoy equivocando, de Gym Rats. Un episodio que va a ser interesante hasta cierto punto improvisado en un poquito de contexto para los que nos escuchan. Teníamos planeado el episodio con otro invitado, pero yo cometí un error en la comunicación y pues al parecer el invitado no sabía que estaba invitado al podcast. Entonces vamos a dejarlo como suspenso, no vamos a spoilear quién es el invitado porque estamos bastante seguros de que en futuros episodios podamos tenerlo aquí junto con el buen Arián. Entonces también vamos a dejarlo con esa expectativa. Sin embargo, pues bueno, tenemos aquí al buen Arián Águila, hermano, segunda ocasión aquí en Gym Rats, demasiado pronto, si no mal recuerdo, hace como, ay, no sé, 2 meses a lo mejor, un poquito menos, un poquito más, que estuviste acá hablando de genética. Hoy en día traemos otro tema con el cual queremos conversar y platicar. Vamos a improvisarlo un poquito. Pero bueno, Arián, hermano, en verdad, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo andas? ¿Cómo te encuentras? No, gracias a ustedes y digo, para mí es un placer ser ahora sí que ya invitado recurrente. Yo ya me siento como si estuviera en casa, así que nada, agradecerles. Y pues sí, creo que va a ser un tema muy interesante. Entonces, pues nada, a su disposición y cualquier cosa, pues vamos a tener una buena plática, antes que nada. Listísimo, pues nuevamente, Arián, muchas gracias. Y claro, no menos importantes, como cada episodio, aquí tenemos de un lado al buen Fer Equiwa. Fer, güey, ¿cómo andas? Muy bien, güey. Siempre que viene Arián, justo hoy, güey, no sé por qué, pero platicaba con los entrenadores del center y siempre les digo, hoy tengo podcast de tal. Y me dicen, pregunta esto. Me hicieron unas preguntas que nada que ver con lo que íbamos a hablar, pero justo las que yo tengo son más exclusivas para Adrián, güey, y siempre es un honor poder escuchar de alguien que lo vive en el día a día. Listísimo. Del otro lado, Dani Álvarez, ¿cómo andas, hermano? ¿Cómo estás? La verdad es que yo sí estaba emocionado porque ese invitado era ni más ni menos que Donald Trump, pero Ah, ya, espérate, no teníamos que spoilear. ya será en algún otro momento, el buen Donald Trump, dijeron por acá. Y pues nada, siempre un gusto tener aquí a Arián y conversar con ustedes porque, pues sin lugar a dudas, su perspectiva, quizás más similar a la de Fer, pero en tanto a Ángel y a mí, es muy distinta a nuestro día a día y siento que de eso siempre vamos a aprender un montón. Listísimo, pues no se diga más. Previamente, Arián, nos diste un mapeo de en lo que estás inmerso actualmente, ¿no? Claro, te voy a pasar el micro para que puedas darnos un poquito más de luz hacia el tema que queremos plantear en la mesa, que va relacionado al rendimiento y que, como te comenté hace un momento, se me hace muy interesante porque tú tienes una perspectiva bastante diferente del rendimiento, más allá del concepto, ¿no? Creo que la cuestión de que tú ahorita estés trabajando con atletas de ciertas disciplinas amplía las cosas que podemos comprender en el podcast que pues platicamos centrados en el entrenamiento enfocado a los culturistas, a los gym rats, ¿no? Haciéndole honor a su nombre. Entonces, Arián, hermano, te paso el micro. Cuéntanos un poquito en qué andas indagando actualmente, la cuestión de rendimiento, sistemas de rendimiento que estabas conversando antes de iniciar el podcast. Te paso el micro, hermano.
Mira, antes que nada, se me hace muy interesante hablar de esto. Número uno, porque aquí nos podemos poner un poco filósofos, ¿no? ¿Qué es el rendimiento? Y, y ya con esa pregunta, o sea, ya surge un montón de cuestiones, porque si no sabemos definir qué es el rendimiento, o sea, ¿cómo podemos mejorar el rendimiento? ¿O cómo podemos decir que nos dedicamos al rendimiento si no sabemos ni siquiera qué es el rendimiento? Entonces, un poco de haciendo alusión al episodio pasado, hablábamos de la genética, ¿no? O sea, y yo les comentaba que mi tesis es de genética y cómo influye la genética en el rendimiento. Entonces, yo siempre digo que tiene como dos líneas esta tesis, ¿no? La parte teórica, que un poco es la parte genética, la fisiología, todo esto, el fenotipo, el genotipo, pero además tiene una línea práctica, ya que es un estudio longitudinal, es un estudio que se evalúa todos los miércoles durante un año y donde evaluamos pues el día a día, ¿no? O sea, evaluamos lo que pasa en cancha. Son evaluaciones de cancha, son evaluaciones de fuerza, entonces tiene un poco la parte como teórica y tiene la parte como práctica. Entonces la vez pasada hablamos como de la parte teórica y ahorita un poco me gustaría que platicáramos un poco de la parte práctica, ¿no? O sea, como que esta otra línea. Entonces yo hablo de genética y rendimiento, pero pues, ¿qué es el rendimiento, no? O sea, ¿cómo se ve día a día? ¿Qué es la fuerza? ¿Qué es la resistencia? Ahora, dentro de estas preguntas, podemos decir como, ok, mejoramos el rendimiento, mejoramos la fuerza, mejoramos la resistencia. ¿Esto se traduce en trofeos? O sea, entonces, un poco, ¿no? Un poco es ahí donde me gustaría que pudiéramos conversar, me gustaría que pudiéramos debatir para tratar de aterrizar un poco estas ideas que son, parece como conceptos que utilizamos al día a día, pero que realmente no están muy aterrizados, ¿no? O sea, y aquí les pregunto a ustedes, ¿ustedes qué consideran que es el rendimiento? Mira, yo voy a parafrasear porque justo hablando de sistemas y todo eso, como Arián y todos ustedes ya conocieron, pues mi lado, ¿no? Del center, justo estoy creando el sistema porque es inviable hacer cosa por cosa individual a cada uno. Por tiempos, por lo que tú quieras, no se puede. Si parafraseo, ¿qué es el rendimiento partiendo del estudio de Not all strength creates equal? No toda la fuerza se crea igual. Literalmente dice, se caracteriza por las variables de acción que ocurren durante la competencia y que están vinculadas positiva o negativamente al resultado de la competencia. Estos indicadores se derivan de análisis de cualquier cosa que ocurra durante la competencia y métricas que incluyen las patadas, golpes, tackles, todo eso. Pero eso al menos tiene la definición de el rendimiento. Se caracteriza por esas variables, que pueden ser tanto buenas o malas, pero no son lo que va a resultar del final, pues. Creo que ese es un muy buen Perfecto. punto de partida y de hecho, Ariane, es lo que te iba a preguntar justamente, ¿qué rayos es el rendimiento? Porque bien lo dices, son palabras que usamos todo el tiempo, ¿no? Hay el rendimiento, la fatiga, ya sabes, todo este tipo de cosas que lo usamos de forma intercambiable entre una y otra. Fuerza, resistencia, como que no queda muy claro qué es cada una de esas. Y eso va desde la perspectiva filosófica, ¿no? Pero para mí rendimiento es como la capacidad de mantener una actividad, no solo física, sino también cognitiva. Ser capaz de sostener esta actividad por un tiempo determinado, pues creo que ese es el rendimiento, ¿no? Entonces ya puedes comenzar a contemplar que hay distintas métricas o distintos componentes, como por ejemplo el tiempo y como por ejemplo la intensidad. Por cuánto tiempo puedes mantener esta actividad a determinada intensidad. Y eso quizás ya en el contexto deportivo se traduciría justamente, bien lo dices, en un trofeo, en un primer lugar, en un segundo lugar, pero no siempre. Porque ahí si nos vamos a la parte filosófica, por ejemplo, de este paper de qué es la fuerza, podemos observarla desde distintos lentes y que es realmente muy complejo. Podemos decir que una persona que hace bench press sin saber nada más de esta persona con 100 kilogramos, como que pues, suena fuerte, ¿no? Suena alto. Pero no sería lo mismo pensar en una persona que pesa 50 kilogramos haciendo bench press con 100 kilogramos a una persona que pesa 130 kilos haciendo bench press con esos 100 kilogramos. Ni tampoco la fuerza, por ejemplo, de un boxeador al soltar un golpe. O, por ejemplo, si evaluáramos corredores, tendríamos otras métricas que evaluar y empezamos a tener un montón de tangentes
que todas esas caen en el mismo concepto o término o paraguas que pudiera ser el rendimiento. Y otro también que adelantándome un poco que me gustaría saber cómo lo definen y cómo lo entienden es fatiga, porque esa es una importantísima. No, es que con este ejercicio, por ejemplo, en nuestro contexto de Gymbrax, el ratio estímulo-fatiga, ¿no? Tener más estímulo, menos fatiga, o este ejercicio no, porque genera más fatiga. ¿Qué es eso en primera instancia? ¿Por qué es algo que deberíamos limitar? ¿Y por qué en otro contexto es algo que incluso podemos considerar necesario? Creo que esta es una conversación que se me hace interesante en el sentido en que partimos desde el lenguaje, palabras que usamos todo el bendito tiempo, pero probablemente estamos entendiendo cosas bien distintas. Muchas cosas de las cuales ahí pusiste sobre la mesa, Dani, que definitivamente podemos irnos por cada una de ellas. Yo voy a abarcarlo desde lo que es, me atrevería a decir, la gran mayoría de los que nos escuchan estamos más de cerca cuando vemos el rendimiento, ¿no? El cual es eh, al menos en el entrenamiento de fuerza enfocado a la hipertrofia, podríamos considerar que es un poco más sencillo la parte de analizar el rendimiento porque nos concentramos en la parte de, oye, ¿cuántas repeticiones estás haciendo en tal ejercicio con cuánta carga, ¿no? Y qué tan cercano estás al fallo, qué tanto esfuerzo te está tomando hacer esas repeticiones con esa carga. Al menos creo que eso encaja con la definición ahorita que mencionaba Dani respecto a la capacidad. Bueno, otra que me gustaría poner ahí es la evaluación de las variables que en ese contexto miden la capacidad de hacer una tarea. Y aquí creo que se vuelve un poquito más interesante. ¿Por qué? Porque, repito, en el entrenamiento de fuerza es bastante sencillo porque lo denominaríamos, y eso alguna vez se lo escuché a Eric Helms en un video de más, pues una actividad cerrada, ¿no? Vas, te pones en el bench y haces el rango de recorrido en un rango establecido, mueves esa carga una cierta cantidad de veces en un rango de movimiento establecido. Pero aquí me gustaría ver el otro panorama de Arián. Ok, ¿cómo lo haces con una evaluación hacia una actividad más abierta? Hacia un jugador de básquetbol, hacia un futbolista, ¿no? ¿Qué cosas en ese contexto podríamos evaluar como el rendimiento ya específicamente en la tarea, ¿no? Porque aquí me voy a atrever a opinar un poquito de más. Tú, perdón, Arián, siéntete libre de corregirme. Claro, podemos encontrar ciertas evaluaciones para las capacidades de los atletas, la parte de la fuerza, la parte de la potencia, la parte de la resistencia. Pero ahora, ¿qué pasa cuando se evalúa lo que está pasando en el campo, que al final es lo que nos va a conducir a ganar un partido, lo que nos va a conducir a ser mejores eh, deportistas en esa tarea, ¿no? Creo que el ponerlo ahí sobre la mesa igual es muy interesante. Digo, con la cuestión de la fatiga, ahorita se me vino a la mente que digo, me gustaría dejarlo hasta ahí, pero creo que la cuestión de la fatiga igual tiende a ser interesante porque creo que son cosas que al abarcar el rendimiento tienen que venir a la mesa para poder saber qué cosas evalúa el rendimiento o qué cosas podemos denominar como rendimiento, ¿no? Aquí creo que igual se vuelve un poquito interesante. Si no mal recuerdo, la definición que teníamos de fatiga, la he escuchado en repetidas ocasiones, pero no sé la fuente específica, que es una reducción aguda de la capacidad de ejercer fuerza. Pero al menos yo lo he escuchado mucho a la hora de ver, leer artículos, información más de entrenamiento de fuerza enfocado a hipertrofia, ¿no? Entonces ahí igual me llama la atención el ver qué pasa cuando lo trasladas a otras áreas de la práctica deportiva. Creo que ahí es muy interesante. Muchas cosas por donde abarcarlo, pero bueno, Arián, te dejo un poquito, hermano, para que complementes, te quieras complementar alguno de los temas que ahorita platicamos. Igual tu perspectiva creo que va a enriquecer mucho el panorama y al menos para mí la va a ampliar demasiado. Entonces, Arián, te dejo, hermano. Sí, o sea, yo por ejemplo traje esta pregunta aquí a la mesa porque precisamente creo que es donde debemos partir para crear un sistema o para establecer un sistema, que es precisamente donde de lo que ahorita me estoy dedicando, que es básicamente, ya no soy tanto como preparador físico, sí soy preparador físico, pero más que nada me estoy dedicando como a coordinar los programas y además de coordinarlos, pues crearlos, ¿no? Porque al final no es mentira que no tenemos un programa de preparación física establecido creo que casi en ninguna universidad. Entonces, ¿qué debe de tener un programa? Pues psicólogo, fisioterapeuta, preparadores físicos, auxiliares de preparador físico, técnico táctico, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que todos trabajen en conjunto? Pues la idea es precisamente como, pues, clarificando los conceptos, ¿no? O sea, pensando.
o sea, como que teniendo la misma línea de pensamiento. Y justo Dani creo que también tocó otro tema que justo también lo quería abordar, que es la fatiga. O sea, nos volvemos a topar con lo mismo, ¿no? Eh, por ejemplo, también otro concepto, otra definición que le dan es la ruptura de la homeostasis. Pero dices, pues, ¿qué es homeostasis, no? O sea, ¿y de dónde viene? ¿Y por qué? O reducción aguda de la fuerza, ¿pero por qué? ¿De Ujú. dónde? O sea, y te topas un montón, ¿no? O sea, un montón de factores. La definición que dio Fer me gusta mucho, pero lo que no me gusta mucho es que, por ejemplo, se le atribuye un éxito atlético, ¿no? O sea, ¿y qué es el éxito atlético? Mm, Ganar o perder. Y yo pongo esta perspectiva. Soy preparador físico, ¿no? O me encargo del rendimiento, no de las jugadas, no de dirigir el partido. Yo entreno a mis atletas y mejoran en bench press, mejoran su sentadilla, digamos que mejoran parámetros de la fuerza, mejoran, no sé, la velocidad en 40 metros o en un cambio de dirección. Es un test de cambio de dirección, un T-test, ¿no? Digamos, o un 5-10-5. Eh, va, súper bien. Llega el torneo y pierden. Y perdieron todos. ¿Corren al preparador físico, sí o no? Eh, o viceversa, ¿no? O sea, tienes un preparador físico, no mejoraron nada, de hecho empeoraron todos los marcadores, pero son campeones. Entonces, yo creo que el rendimiento, la manera de evaluar el rendimiento en la preparación física no debe estar asociado a un éxito atlético. Esa es mi perspectiva. O Sí, sea, el mínimo para evaluar el sistema de preparación física. Lo técnico-táctico, ahí sí. Pero la sí, preparación física creo que es un poco lo que nosotros, o lo que vengo, pues yo me dedico, ¿no? Y creo que justamente lo mencionábamos. Eh, la idea es asociar métricas que de alguna manera correlacionen o estén relacionadas con las demandas del deporte. Eh, ¿qué quiero decir con esto? A esto le digo KPIs, ¿ok? Indicadores clave de rendimiento, Key Performance Indicators. Y la idea es que, por ejemplo, tú encuentres cuáles son los KPIs que se asocian a tu deporte. ujú. ¿Qué pasa mucho? Eh, eh, somos increíblemente malos los preparadores físicos para encontrar cuáles son los KPIs que se asocian a nuestros deportes. Y te voy a dar un ejemplo. Me ha tocado ver que en básquetbol hacen sprints en 40 metros. Y dicen, no, pues es que o sea, las que corren más rápido los 40 metros, pues son mejores. Y es como, güey, la cancha mide 28 metros. Ujú. Nunca corren más de 28 metros en máximo. No alcanzan a llegar a los 40 metros. Tendrían que ir y regresar y hacer un cambio de dirección. Ya no es una velocidad lineal. Entonces, medir 40 metros no es un KPI del básquetbol. Ahora, medir el salto vertical, probablemente sí. En voleibol, medir el salto vertical, sí, completamente. Entre más saltes, hay más posibilidades de ser un mejor deportista. En rugby o en fútbol, soccer, si saltas más, pues no precisamente vas a ser un mejor deportista. Pero y si corres más según, rápido, 40 metros, sí, sí vas a ser un mejor deportista. Entonces, la idea es encontrar métricas o variables que se asocien a las demandas del deporte y de alguna manera decir que se mejoran esas variables, esos KPIs, Ujú. es lo que yo podría establecer o en definición del rendimiento en la preparación física. Entonces, si te das cuenta, no es un concepto perfecto, ujú, no es. No es un concepto que lo pueda publicar en un paper y ya está, una tesis, pero es un concepto que me es lo suficientemente práctico como para yo aplicarlo día a día y que se lo diga. Estos son los indicadores clave de rendimiento del básquetbol, del rugby, de del triatlón, de cualquier deporte. Yo le doy indicadores clave de rendimiento y se los paso a todos a todo el sistema y todos vamos a trabajar bajo la misma línea. y sobre todo, creo yo que la parte esencial de los sistemas es
qué no hacer y cuándo no actuar si algo pasa. Entonces creo que también eso amplía mucho el panorama. Bueno, tú lo dices para preparadores físicos, yo me voy 10,000 escalones más abajo y lo veo con los entrenadores de piso, de que los indicadores de la sesión son estos, pero no hagas por favor esto en esta sesión, que no va para Claro, esas cualidades de la fuerza o ciertas habilidades. Y creo, Adrián, que lo que dices se puede resumir como a interpretar algo y ver la respuesta que hay en el entrenamiento según las debilidades y fortalezas de cada atleta. Y ahí ya te vas por posiciones y un sinfín de cosas más. Pero de eso a nada, pues creo que es mucho mejor empezar por un sistema así coherente, como tú dices, de fíjate en estos indicadores y de plano no pierdas el tiempo haciendo box, corriendo en zona 2 3 4 días si te cansas a los 10 segundos de golpear. exactamente. Y con la fatiga sucede igual. Yo, por ejemplo, pues digo, la fatiga, o sea, como yo le digo, o sea, normalmente le digo o sea, al sistema, ¿no? La pérdida del rendimiento. ¿Por qué? No sé. Ahora, ¿cómo lo determinamos? O sea, tenemos como marcadores de fatiga. Ujú. Entonces, no es como tal que yo tenga que definir la fatiga y mi sistema no es como que una sola variable se asocie con la fatiga. Entonces, por ejemplo, sabemos que la fatiga puede venir por vía periférica, vía central, o sea, incluso un factor psicológico. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo tengo diferentes marcadores. Número uno, por ejemplo, yo cuento con una plataforma de fuerza. Eso es algo muy importante. Entonces, la plataforma de fuerza lo que hace es que mide la presión contra el suelo. ¿Ok? Mide la presión contra el suelo y me dice cuánta fuerza estoy generando en función al tiempo. Entonces me dice, a tantos milisegundos se produjeron tantos newtons. Y así, ¿no? Entonces lo grafica y se ven curvas de fuerza. Obviamente, entre más fuerza, pues más curva. Entonces, una variable que yo utilizo mucho es la altura del salto dividida entre el tiempo que te tomó llegar, o sea, el tiempo de contracción para llegar a esa altura del salto. Porque no es lo mismo hacer un saltito así, pum, cortito y saltar muy alto, hacer un salto que te tome mucho tiempo, muy profundo y llegar a esa misma altura. Entonces, a esa variable se le conoce como RCI modificada. Entonces, por ejemplo, esa variable, o sea, el tiempo de contracción, dividido, o sea, la altura del salto dividido entre el tiempo de contracción, me puede decir si una niña, bueno, en este caso yo que trabajo con femenil, está más fatigada, que a mí no me gusta utilizar tanto como decir eso, fatigada, porque sabemos que la fatiga es muy compleja, yo digo como más, su estado de rendimiento es menos óptimo, entonces ese es un marcador para mí, que yo que evalúo, ya es como, oye, te está tomando más tiempo llegar a la misma altura que normalmente llegas. ¿Qué está pasando? Y ahí desgloso, es como mi primer filtro, ¿no? Y de ahí desgloso, oye, ¿estás en tus días? Oye, este, ¿tienes exámenes? Oye, ¿estás cansado? Y ahí me voy. Otra variable que normalmente solemos utilizar es la variabilidad de frecuencia cardíaca, que es el tiempo entre latido y latido. Entonces, dependiendo si tus tiempos entre latido y latido son más monótonos, significa que tu sistema simpático, tu sistema de alerta, está más activo. Y si tus tiempos entre latido y latido son menos monótonos, o sea, son más variables, significa que tu sistema parasimpático está más activo. Entonces depende, ¿no? O sea, depende, o sea, uno es más como relajado, otro es más activo, y esa es una variable. Ahora, y eso es algo muy importante, por sí solas, estas métricas modifican mi plan de entrenamiento, ni de pedo. ¿Ok? Es algo muy interesante, ni de pedo. O sea, porque hay gente que dice, no, es que tienes la variable de frecuencia cardíaca y tienes el sistema simpático bien activo, vete a descansar. No, para mí no es así. Es una llamada, es como, mira, ok, hay un marcador de fatiga, y eso digo, un marcador de fatiga, no tanto fatiga. Hay un marcador de fatiga, ahora voy a tomar otras pruebas para determinar. Y en conjunto, por ejemplo, si dices,
Bueno, es que la variabilidad de frecuencia está así, el salto está así y las pruebas que le hice están así. Ah, bueno, modifico intensidad o modifico volumen o modifico. Pero la idea es que con base a estas pruebas siempre se modifique una variable de entrenamiento. Si no se toma una decisión en una variable de entrenamiento, para mí todas las test No estás tiene evaluando, sentido. estás perdiendo el tiempo. Sí. Fíjate que me gustaría abordar, híjole, un montón de cosas que han estado comentando, pero regresando un poquito de forma histórica y cultural hacia cómo hemos llegado hasta este punto de lo que tú evalúas precisamente en los equipos femeniles de rugby y básquetbol, si no me equivoco, es histórica y culturalmente cómo sabemos que un ser humano pues, es chingón, ¿no? Cómo sabemos que es fuerte. Hay de dos, o eres bueno para los madrazos o eres bueno para levantar cosas pesadas. Eso es lo que te hace fuerte histórica y culturalmente, ¿no? Ahora, ya que tenemos hiperespecialización, por ejemplo, incluso dentro de un mismo equipo, de un mismo deporte, tienes gente con tareas muy diferentes, cosa que ya nos hace evaluar. Entonces, ¿cómo voy a saber que esta persona es apta para realizar esta tarea? ¿Y cómo evalúo que está lista para hacer esta tarea? ¿Y qué significa cuando observo ciertos marcadores de fatiga? ¿Qué estoy midiendo realmente? Por poner un ejemplo, la variabilidad en la frecuencia cardíaca quizás pueda tener más interés en el área de entrenamiento de resistencia que de fuerza, hasta donde yo estoy enterado en la literatura, pero se puede utilizar, solo que hay que ser muy concretos y muy tener pensamiento crítico de saber qué estás midiendo y qué significa. Ese es un punto, lo primero de esta hiperespecialización, de qué es lo que nos hace fuertes como seres humanos, de acuerdo al contexto cultural, pues son esas dos cosas. Ahora en la actualidad, con tantos deportes y con tanta hiperespecialización, pues se complica un poco la cosa, ¿no? El tema de la fatiga es lo siguiente que quería comentar, es, tenemos algunas definiciones y la verdad es que son ambiguas, y de hecho me encontré con un paper, déjenme les digo el año. 2022, que toma como referencia una definición del 2016 de la fatiga, que la define como un síntoma. Es decir, esto implica que un síntoma puede ser como si tú me dijeras me duele la panza. Puta, pues, no tengo idea. O en consulta, por ejemplo, en tema nutricional pasa todo el tiempo, ¿no? De, oye, es que me siento un poco débil. Pues no tengo idea qué tengas, güey, ¿qué voy a hacer? ¿Te voy a dar más, te voy a dobletear las calorías o qué hago? O en tema de entrenamiento que te digan, oye, es que me duele un poquito aquí el codo. Puta, madre, pues no tengo idea. Pueden ser cantidad de cosas, pero me imagino en sus cabezas con la experiencia y con el trabajo que hacen, se te desglosa un libro entero de todas las posibilidades y qué le dices al cliente, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque es muy complejo. Y si hablamos que es un síntoma, esa definición del 2016 nos habla que es un síntoma incapacitante. Pero el reto ahí es que es autorreportado. Tú puedes observar estos reportes del cliente, pero el cliente o la persona o el atleta es el que los está viviendo y como tal, pues son subjetivos. Este síntoma limita las funciones físicas, pero también las cognitivas, porque nos refiere esta definición, hay una interacción entre la fatigabilidad en el rendimiento, es decir, que tanto de forma objetiva, que quizás puedes medir, por ejemplo, el salto de altura, el salto contra movimiento, y las sensaciones que reporta la persona. La cosa es que eso depende de un montonal de cosas. Podemos hablar, sí, de activación muscular, función contráctil, podemos hablar del estado psicológico, justamente también de la homeostasis. Entonces, partiendo de ahí, no hay una sola definición. De hecho, tenemos un marco teórico que apenas al 2022 se propone en este paper, que nos habla que incluso tenemos dos tipos de fatiga, de acuerdo a la literatura aquí revisada, que sería la fatiga inducida por la actividad, que es básicamente a la que nos referimos aquí nosotros, y la fatiga como un estado, que esta más bien la definen como por ejemplo en el contexto de personas con enfermedades crónicas, etcétera, dos tipos distintos de fatiga. Y nos hablan que tiene distintos componentes, la fatiga como un estado. Ese sería el rendimiento motor, tal cual ese es uno, la percepción del rendimiento motor, la función cognitiva y la percepción de la función cognitiva, y todas estas cuatro no solo eso, pueden estar moduladas por otros factores que no son, no los podemos cambiar, como son la edad, el sexo, algunas patologías, enfermedades, y algo bien importante que sí podemos evaluar, la característica de la tarea que queremos desempeñar. Entonces, pues bueno, creo que a lo que voy con este punto es que es sumamente complejo y no podemos decir, ah, entonces con esto estoy evaluando el rendimiento sin fallas o tengo estos indicadores clave sin fallas, aunque sí hay contextos en donde la herramienta es suficientemente buena.
Para finalizar y así como que englobar toda esta idea, creo que lo puedo resumir con una frase, siempre se me olvida el nombre, es un estadista que dice que todos los modelos son erróneos, pero algunos son útiles. Es decir, Sí, por ejemplo, evaluar la altura del salto, pues yo sé que no estoy evaluando realmente lo que quisiera evaluar porque no tengo las herramientas, no existen las herramientas, pero es suficientemente bueno. Y de hecho eso es algo que en el contexto de GymRats, cuando evaluamos, por ejemplo, estudios que nos hablan de hipertrofia y rendimiento, y sucede que los investigadores evalúan la altura de salto como métrica de rendimiento, está muy bueno porque ya nos hablan de algo que si bien no es tal cual medirlo directo, porque pues tú dime cómo lo hacemos, por lo menos ya nos da una mejor idea. Pues creo Amén. que, amén, totalmente. Eh, yo quería aportar, por ejemplo, en la parte de sistemas y que ahorita quisiera compartirlo, por ejemplo, con lo que intentar ver cómo verlo en la práctica y más específicamente en la parte de gym rats, en la parte de la sala de pesas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que he estado trabajando justamente como entrenador en un gimnasio y en enero se vuelve un poquito complicado el manejo de las personas. Entonces, para mí es un poco aún más porque hay ciertas cosas que al menos yo considero valiosas porque creo que son aquellas que te van a empujar a estar buscando la adaptación que estás buscando a la hora de ir a una sala de pesas, por ejemplo, trabajar lo suficientemente cercano al fallo, ¿no? Tener una buena selección de ejercicios. Entonces, ¿cómo manejo yo, por ejemplo, eso a la hora de estar en la labor diaria, ¿no? Y a mí se me hizo muy interesante la forma en la cual lo he desarrollado meramente ahorita, y esto lo hago, lo pudiera titular como improvisación, porque es complejo, ¿no? O sea, al final 30, 40 personas, ¿cómo puedes manejar la parte de su entrenamiento en tiempo real? Entonces, para mí se vuelve un poquito complejo en esa parte, pero al menos para mí es, si llega una persona que es completamente nueva, vamos a entrenar todo, al menos toda la musculatura, durante al menos una semana, para que aprendas a identificar los ejercicios, cómo moverte, las sensaciones, de manera bastante general, apostarle a máquinas que involucren en el movimiento de varios grupos musculares, ¿no? Posteriormente, una vez que vienes esa semana, lo que yo hago simple y sencillamente es dividir un día de cuerpo superior y un día de cuerpo inferior, ¿sale? Con a lo mucho 3, 4 ejercicios en total a lo largo de la sesión y a partir de ahí tratar de mantenerlo al menos una, dos, 3 o 4 semanas, ¿no? Y justamente apostarle a la permanencia de que la persona siga viniendo y siempre algo que digo, esto lo comparto porque al menos en mi experiencia que es muy poca y que no puedo hablar por todos los gimnasios ni de México ni del mundo, pues es algo que yo particularmente nunca me había tocado ver. El hecho de que te preguntan, hola, ¿cómo estás? Ah, ok, no, pues ayer que entrenaste, tren superior, sale. ¿Estás adolorido? ¿Tienes mucho dolor muscular? ¿Qué tanto dolor muscular tienes? ¿Qué tan cansado? ¿Qué tan bien dormiste? Son preguntas que te responden en nada y para mí son un marcador importante para darles una sesión que pueda ser de mucho una hora, ¿no? Al final, para mí, digo, les pongo esta práctica, por ejemplo, que yo estoy haciendo, porque a la hora de escuchar tantas maneras de la cual podemos definir fatiga, de la cual podemos definir rendimiento, creo que justamente el poder identificar qué hilos invisibles, por ponerlo así, se conectan entre una evaluación, ¿no? Que puede ser en la práctica deportiva, que hablando más por el entrenamiento de pesas, pues puede ser la parte de la carga de las repeticiones. ¿Qué hilo invisible lo conecta con lo que estamos buscando? ¿Qué estás buscando? Hipertrofia. Ok, vamos a ver que tenemos que trabajar cerca del fallo porque tenemos literatura que respalda que necesitamos trabajar cerca del fallo para reclutar la mayor cantidad de fibras musculares y que éstas se adapten en el tiempo. Al final, el verlo ahora en la práctica deportiva con Ariana ahorita, que pues es una manera, yo me atrevería a decir que son modelos, ¿no? Que funcionan única y sencillamente cambia la manera en la que se aplica en las distintas áreas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, es muy interesante porque entonces te hace identificar que tal vez no te memorices o no sepas específicamente una definición de un concepto, pero que veas cómo se ve.
¿no? O sea, que sepas identificarlo, que sepas ver que, ok, esto es rendimiento y puedo modificar esto. La fatiga, ok, ¿qué tengo yo para evaluar la fatiga en un cliente, en un paciente? Y cómo intentar que esta misma, pues, cómo sobrellevarla a lo largo de los distintos planes de entrenamiento que tú tengas, ¿no? Creo que ahí es donde se vuelve un reto muy interesante y ahí es donde yo coloco esta parte más de arte, ¿no? Porque al final aquí es donde cada entrenador, debido a la experiencia que ha tenido, a la población que atienda, va a empezar a desarrollar su manera de identificar estos marcadores para él, para su práctica, ¿no? Una persona que a lo mejor nada más tú te dedicas a atender a 30, 40 pacientes, vas a darte cuenta cuáles son los marcadores que tú consideras necesitas conocer para modificar el plan de entrenamiento acorde a la respuesta que estés buscando, ¿no? Entonces, eso creo que se vuelve un poquito interesante la parte de poner ejemplos y también creo que es muy importante saber lo complejo que es. O sea, creo que eso igual es relevante y no quedarnos con, más bien dicho, ampliar el panorama a que es difícil encontrar un sistema, una respuesta. Llegar a respuestas tan concluyentes, creo que dar panorama de que se vuelve mucho más complejo que eso y que al final la parte de ser un entrenador, pues está en la práctica, pues hay que hacerlo, hay que salir, hay que probar, hay que ver y a partir de ahí empezar a construir tus conocimientos ya a la hora de estarlo aplicando en las distintas áreas deportivas. Y fíjate que, por ejemplo, lo que mencionas y lo que había mencionado Dani, nada más que como que se me trabó un poquito y no lo puede responder, se conectan un buen, y hay un momento en específico donde lo ven en el entrenamiento. Creo que lo que tú mencionaste es como, es el arte, ¿no? O sea, siempre decimos que el entrenamiento o la preparación es combinar ciencia y arte. Yo siempre he dicho como, yo me considero una persona informada en ciencia, no basada en ciencia. Porque, o sea, yo creo que los papers muchas veces cuando los veo es como, pues que yo no hago todo esto, o sea, yo no hago tal cual lo que viene en el paper, y eso sería ser basado en ciencia, ¿no? Entonces yo me informo en la ciencia, pero al mismo tiempo tengo muchas otras cosas. Y en el básquetbol, habla, retomando un poquito de la fatiga, que es un poco el modelo que también se me hace, que a lo mejor puede sonar muy simple, pero me es muy útil, como lo dijo ahorita Dani, es en los tiros de tres. En los tiros de tres, yo me doy cuenta cuando las atletas están fatigadas, vamos a decirle cansadas, o no. Porque, bueno, el equipo en específico de Tigres, donde me desenvuelvo, son muy tiradoras de tres. Entonces, dentro de esas mismas tiradoras de tres, sabes que cuando van empezando a no llegarlas o se empiezan a despegar más sus rodillas, o sea, como que ya tienen que hacer un saltito para llegarlas, que normalmente eso no les hubiera tomado, me empiezo a dar cuenta que ya están cansadas. Entonces, ¿qué hago? Le digo al coach, dele chance, que descanse y ya está. Entonces, a ver, esa madre nunca va a salir en un paper, porque es, o sea, ¿sabes? O sea, no es algo que diga, o sea, es el ojo de buen cubero, ¿no? O sea, pero solamente eso te lo da la práctica. Y eso me lo dijo una vez la psicóloga, o sea, mira, fíjate en su mecánica de tiro. Y yo nunca, o sea, digo, yo no juego a básquetbol, entonces yo no sabía eso. Entonces lo empecé a ver y sí es cierto. Entonces no es como que tuve que tener una plataforma de fuerza, no es como que tuve que evaluar su variabilidad de frecuencia cardíaca, no es como que pasa. Ahora, justamente lo mencionaba de que tengo dentro de bueno, yo de deportes de conjunto tengo diferentes perfiles, ¿no? Y que también creo que lo podemos trasladar al gym. O sea, precisamente, o sea, al culturismo lo podemos trasladar con... Tienes diferentes perfiles. Tengo, por ejemplo, la jugadora que salta un buen, pero que no le pidas que corra ahí y regreso de cancha porque ya valió. Ahora, tengo la jugadora que es muy rápida, aguanta mucho, pero técnicamente ahí le falla, ¿no? O tácticamente. Tengo la jugadora no es tan rápida, pero me aguanta todo. Tengo la jugadora y así te vas. Son perfiles muy específicos, no lo puedo decir como, fuerte o resistente, no, para nada. Son perfiles muchísimo más complejos. Y que, por ejemplo, hablamos de la variabilidad de frecuencia cardíaca y justamente se relaciona más como con los deportes de resistencia o los deportes de endurance que con los deportes a lo mejor un poquito más anaeróbicos, ¿no? Pero
cuando el básquetbol no te sacan durante todo el partido, ya no, eh, a diferencia que a lo mejor si te juegas un ratito y te sacan, un ratito y te sacan, que suele ser como lo más común en el básquet, entonces no es solo ya el perfil del atleta, también depende de lo técnico-táctico y tú también debes ser capaz como de integrar eso. Entonces ahí es donde los sistemas se vuelven complejos. Obviamente también el culturismo, pues obviamente a lo mejor tienes a gente que responda, no sé, diferente o que le guste, simple y sencillamente, le guste otro tipo de entrenamiento más que otro. Entonces, puede ser que ese modelo no aplique, pero tienes variables como que sí puedes aplicar. O Ujú. sea, por ejemplo, no vas a medir un RM. A lo mejor a alguien le gusta tirar un RM. Y es como, bueno, es algo que me puede servir para ver. Pero hay gente que dice como, no, pues yo no me gusta llegar al fallo. O por ejemplo, en mi manera de entrenar, yo le digo a las niñas, y eso siempre como que se espantan. Vamos a hacer remos invertidos y llegan al fallo. Y siempre que llega como un nuevo preparador físico me dice, oye, pero el fallo es como, o sea, está peleado con el rendimiento, ¿no? Por la fatiga y lo que sea. Y yo le digo, sí, no pasa nada, tú diles que llegan al fallo. O sea, porque es la comunicación que yo tengo con ellas. Ah, Ahora, ¿tú crees que realmente una niña, o sea, que tira hueva en el gimnasio va a llegar al fallo realmente? O sea, muy probablemente por cuestión psicológica ella piense que eso falló, pero va a ser un RIR 2, un RIR 3. Pero eso solo te lo da como que ya la experiencia y de que conocer a tus atletas. Y siento que es lo mismo como lo que aplicas tú. O sea, es como, va, tengo un modelo al principio que lo puedo aplicar, pero ahora conforme vas actualizando la información de tus clientes, creo que lo vas modificando. Sí. De hecho, justo Ángel, platicábamos de eso cuando te envié los videos ¿cómo no? del el sistema o como le queramos llamar. Y justo me decía Ángel, oye, pues la fatiga la veo como la propuse en esa serie de videos como la medida de contingencia. No tienes que actuar sobre ella, pero sí, como entrenador debes de observarla, interpretarla cuando está presente y saber de por dónde viene solamente. Pero ni tienes que buscarla, ni tienes que anticiparte a que llegue, ni es nada malo por sí sola. Entonces, creo yo que con la fatiga tienes poco que hacer como preparador para que tú la quites y tienes mucho que hacer para pensar para que no aparezca antes Ujú. de tiempo. Listo. Y ahí, Fer, complementando justo eso, algo que ahorita se me vino a la mente es saber que es los modelos, cómo se ve la fatiga y también importante saber dónde estamos parados nosotros como entrenadores, como preparadores, porque la relación o la manera en la cual Arián ve la fatiga en sus equipos es muy diferente a lo mejor a la que nosotros tres vemos con un cliente que llevamos trabajando, ¿no? O tú, Fer, que lo ves en el centro, ¿no? Viéndolo desde este punto de vista, y como te lo comentaba en el mensaje, ok, teniendo en cuenta que estamos hablando de entrenamiento de fuerza enfocado a hipertrofia, que llevamos una buena vigilancia de las variables, ¿no? Ok, ¿qué tan probable si poniendo el escenario de que es una persona que pues está durmiendo bien, que se está comiendo bien, que nos damos cuenta que reporta los datos, que se está moviendo, que es una persona activa, qué tan probable es que llegue esa fatiga y sobre todo que la podamos identificar nosotros, porque creo que igual se vuelve interesante, al menos creo que en todo Gym Rat, que muy probablemente mucha de la población que nos escucha lleve su registro de su entrenamiento y lo demás, seguramente les ha tocado con clientes, y que de repente veamos, chin, la semana pasada saqué, no sé, 10 repeticiones en bench press con 100 kilos, esta semana saqué 8, fatiga, ¿no? O sea, como que esa otra referencia que de repente puede tener el cliente sobre lo que es fatiga. Y aquí es donde justamente entra la mediación como nosotros, como entrenadores, como preparadores, en saber qué tan probable es que se presente la fatiga en un escenario, como se los comentaba hace un momento, un poquito más controlado, a lo mejor que va a ser muy diferente si tú te dedicas a ser un preparador de un equipo de básquetbol que está en temporada. Y que son Probablemente. Ujú. Sí, sí, también, Fer. güey, o sea, creo que ahí cuando digo que muchos entrenadores viven en el mundo de Yuppie, como que es un mundo perfecto, güey, donde todo sucede como debe de ser. Y Ya. no, güey, o sea, si volteamos a ver la famosa jarra del estrés, no sé si la han visto.
que es un Mm, vaso, se va llenando, se desborda el vaso. ok, Bueno, sí, sí, sí. el vaso no entiende si es estrés físico o estrés psicológico y ambos llenan el mismo vaso. Mm, O sea, venga de donde venga la fatiga, te la va a arrojar sobre el mismo vaso, o sea, sobre el mismo cuerpo. Entonces, sea físico, sea psicológico, la jarra se va a llenar. Entonces, ambas se afectan entre sí y tú no tienes que ser mago para identificarlas, sino para interpretarlas cuando ya mm. están ahí y hacer algo con ellas, no hacer algo en contra de ellas. Y se chingó. Para mí es como lo puedo llegar a ver de una forma simplista, aunque puede ser muy, muy drástico. Ahora, en deportes de equipo como los de Arián, pues es un gran vaso, güey. Es una gran jarra que tienes que saber cuándo y en qué posiciones la jarra se está llenando para que tú cambies al jugador y lo cambies por otro, porque es lo único que puedes hacer en el momento. Ahora, si se acerca el partido y tú estás haciendo un día anterior hipertrofia, pues sabes que va a haber estrés físico. Y Ujú. eso se lleva a llenar en la misma jarra que el estrés psicológico, si aparte tenían exámenes, un ejemplo. Creo que un No, y si va ejemplo. pareja. Dale, Eren, dale, dale. No, 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 o sea, nada más iba a decir así como, y si va su pareja, y si tienen deudas, y si, o sea, Sí, sí, y te Sí, vas, te 100%. vas, te vas. Un modelo se puede hacer tan complejo, tan simple, entonces, la idea es que ese modelo nunca pierda utilidad. la Ajá, y la coherencia del entrenador, güey, sobre todo siento que eso es lo que a veces a muchos nos puede llegar a fallar de la coherencia que tu modelo puede tener a adaptarse con el tiempo y según cualquier circunstancia que pueda pasar y que actúes sobre él o no pidas sobre donde ni vas a actuar y ni te sirve. Y fíjate, Fer, ahí creo que eso va aunado a una reflexión sobre el por qué estás pidiendo ciertos datos sobre ciertas variables, porque entonces si tú te quedas a lo mejor con un modelo de evaluación que se publicó en un metaanálisis o que te sugirió un profesional y lo copias, pues cuando no suceda como lo tenía planeado, que es bastante probable porque tratamos con personas, vas a entrar en shock porque no hubo esa reflexión del por qué estoy evaluando eso, ¿no? Y Y creo que ahí, entender, güey, ujú, entender que es su modelo y su claro, modelo está pensado bajo sus conocimientos, bajo sus creencias y bajo las experiencias que ha tenido. 100%. Como Arián, el modelo lo va a presentar, pero él abierto a que se pueda adaptar, no como otros modelos que son cerrados y es esto y esto y esto, y pues se chingó. Ok, trato de replicarlo, no se va a poder. Claro, 100%. Por poner un ejemplo de modelos para las personas que nos estén escuchando a estas alturas, vamos a pensar en lo que utilizamos típicamente en materia de hipertrofia, ¿no? El modelo de progresión doble, ya sea fija o dinámica, en donde buscamos progresar las repeticiones y cuando llegamos al límite superior subimos la carga. Por tanto, entonces semana a semana buscamos exprimir una repetición más, qué sé yo, porque eso se puede correlacionar con un incremento en el tamaño muscular, ¿no? Porque si ya tenemos que se han suscitado las adaptaciones neurológicas que nos permiten producir fuerza a lo largo de las semanas, pues ese incremento en la expresión de fuerza, ¿cómo lo explicas? Crecimiento muscular, ¿no? Tiene sentido, pero es erróneo. Porque tenemos estudios de alrededor de 8 o 12 semanas en donde se observa un incremento en el volumen de la carga sin diferencia en el crecimiento muscular entre la condición que no realizó esa progresión, no estuvo progresando repeticiones, el crecimiento es igual. En algunos otros sí se observa. ¿Cómo explicas eso? Bueno, ahí tienes que hablar acerca de la población que se estudió, cuáles fueron los resultados primarios, cuáles fueron los secundarios, cómo se están evaluando los datos, cómo se están interpretando los datos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esa es otra parte importantísima, la parte estadística de la evaluación de los resultados en Problema. materia de los estudios. Y eso puede cambiar totalmente tu percepción de lo que te está diciendo un metaanálisis, por poner el caso. La dificultad que eso para nosotros presenta es que la gente solemos, me incluyo ahí, solemos pensar que basados en evidencia es, salió este paper que más volumen, más hipertrofia, entonces meto más hipertrofia, más volumen a mis clientes de hipertrofia. Simple, ahí lo está diciendo, lo estoy viendo. Aquí está el paper, aquí está el metaanálisis. Ok, pero bueno, si analizamos un poco más cuál fue la duración promedio de esos estudios, estamos evaluando el volumen como una variable categórica, como una variable continua, infinidad de consideraciones más que podemos tener, ¿no?
La hipertrofia fue un resultado primario, fue un resultado secundario, etcétera. ¿Cómo se evaluó? ¿Fue con un ultrasonido? ¿Cuál fue la metodología para tomar dicho ultrasonido? Etcétera, 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 etcétera. Por tanto, este modelo que si bien todos lo usamos, incluido yo, sé que es erróneo, lo cual significa que si pierdo repeticiones de vez en cuando, no me está diciendo prácticamente nada en materia de crecimiento muscular. ¿Qué puedo hacer ahí? Reforzar lo que ya estoy haciendo. Ok, está bien mi nutrición, cómo está el estrés, cómo está mi sueño, etcétera. Porque incluso ahí para echarle todavía más leña al fuego, y que es el área de expertise de Arián, por ahí leí que el estatus de un atleta se puede explicar en un 66% por variables genéticas. Y lo restante es la práctica deliberada del entrenamiento, la nutrición y algunas otras variables, como incluso el lugar de nacimiento. Entonces, el que pierdas una repetición de vez en cuando, el que observes una merma en tu rendimiento, realmente no quiere decir que tengas una merma como tal. Sin embargo, echándole todavía más capas de complejidad, ¿qué pasa cuando estás en una competencia en donde esto sí va a importar? En donde una fracción de segundo, pues es lo que te dejó en segundo o tercer lugar, a diferencia de un primero o el que estuvo presente, tu pareja o tu casi algo, lo que sea, o que no estuvo, también puede influir. Y no podemos decir que entonces necesitamos reformular todo el sistema porque el equipo rindió menos o porque rendí menos en el gimnasio. Creo que esto ya para finalizar, así como que esta idea central, curiosamente tiene algo de similitud con una idea del taoísmo que se conoce como Wu Wei, W-U-W-E-I latina, se traduce algo así como no acción o la acción mediante la no acción, que básicamente es un concepto que nos habla de cómo, por ejemplo, una flor crece sin esforzarse por crecer, crece, y no podemos, entre más agua le echamos, entre más al sol la exponemos, hacer que crezca más o más rápido. Algo así tomo yo como referencia para el entrenamiento, en mi caso para hipertrofia, fuerza. Simplemente ejecuto, y eso sí es una consideración filosófica también importante, lo que a mí me corresponde y mi cuerpo ya se encarga de todo lo demás. Creo que eso es lo mejor que puedo hacer. Claro, llevo mi registro, lo que tú quieras, pero no puedo forzar, porque también si forzo una repetición más y de alguna manera mi registro ya cambia de color y se ve la grafiquita hacia arriba y todo, Era mamada, güey, eso. no es sinónimo, güey. Estoy más mamado, ¿sabes? Claro, Y eso también es totalmente. importante conocerlo. Sobre todo en la aplicación práctica, la única que yo puedo sacar de todo esto es relájate, dale tiempo al tiempo. Más no es Y mejor. es frustrante, pero ya llegará. Algo ahorita que se me vino a la mente, no sé qué opinen ustedes, me gustaría saber su punto de vista, es justamente hacer un modelo, ¿no? O clavarnos justamente como entrenadores, como preparadores a la hora de querer evaluar todas las variables que pueden influir en el rendimiento, creo que puede llegar a ser contraproducente, porque al tener en cuenta todo lo que puede llegar a influenciar estos conceptos de rendimiento, estos conceptos de fatiga, creo que se vuelve, ay, un poquito tedioso. Y ahorita algo que se me vino a la mente es creo que una manera interesante de verlo es darte cuenta primero qué práctica estás haciendo, ¿no? O sea, a qué población estás atendiendo, ¿no? Por ejemplo, poniendo mi caso, pues personas que quieren aumentar masa muscular, entrenamiento de fuerza enfocado a hipertrofia. Listo. Ok. ¿Qué literatura, acorde a la literatura, cuáles son las cosas que pesan más en el entrenamiento para la adaptación que estás buscando? Y ahora sí, a través de ahí crear tú o darte cuenta cómo tú puedes evaluar esas variables en esa persona acorde, claro, teniendo en cuenta también esta parte de literatura científica que al final no, haciendo referencia a lo que comentabas, Dani, también, pues no es tanto ser basado en evidencia si voy, todo lo que hago y le digo a mis clientes está con la referencia abajo para que vean que soy basado en evidencia. Creo que eso más que ser basado en evidencia es el querer entrar en estas cajas de sonidos, se me olvidó cómo se le dicen, en cajas de eco, no recuerdo, recámaras de eco, ¿no? En donde entrar continuamente, repetirte una idea de porque estás citando algo, es efectivo. Porque lo extraje del último metaanálisis, estoy haciendo una buena práctica, ¿no? Sin olvidar que, por ejemplo, ya si nos ponemos un poquito más introspectivos, ¿para qué quieres estar mamado, ¿no? ¿Quieres competir o no quieres competir? ¿Quieres ser culturista o no quieres ser culturista? Simple y sencillamente porque quieres más tejido muscular, ¿no? Poniéndolo en nuestro caso. En la parte deportiva también. Creo que el darnos cuenta
cómo las acciones diarias, ¿no? O qué bases del plan de entrenamiento están atadas a la respuesta más grande que estamos buscando, que puede ser el ganar un campeonato, puede ser el ser un atleta olímpico, el ganar más tejido muscular, el ganar una competencia de culturismo, perdón. Ahí creo que son cosas que van a empezar justamente a guiar de mejor manera el plan de entrenamiento, al menos para los preparadores, para los entrenadores, ¿no? Y Y hacer esa propuesta, esa reflexión. A mí se me hace muy interesante porque nos quitamos un poquito el copiar esquemas, el copiar formas de evaluar, el copiar formas de progresar, y decir, ok, ¿cómo puedo empezar a entablarlo con mi práctica diaria? Y sobre todo, yo creo que eso lo podemos lo, igual poner para cerrar. Perdón, Fer, adelante. lo chido, güey, y lo que yo sí me pregunto es, ¿por qué Arián pensó eso? O sea, no por qué lo está evaluando así, sino por qué lo pensó, porque así no juzgas la herramienta de Arián, sino Claro. preguntas por qué lo pensó así y te Ujú, evitas peleas innecesarias, güey, ujú. con, con gente innecesaria. Entonces ahí está la cuestión de las cosas. En vez Sí. de juzgar la herramienta, güey, pregunta por qué la hace. Ujú. Eso, güey, es de la vida en general, de que cómo platicar en la vida, güey, no Sí. sé, Y te abre la algo así, oportunidad. Te ya abre la te abre la oportunidad. oportunidad. Y otra cuestión, güey, es que como preparadores físicos, y aquí el presente es Arián, tu rol creo que es que el atleta llegue atlético a su competencia y que al menos por tu parte no llegue fatigado de un estrés físico que tú le otorgaste, porque ya lo demás no te compete. Sí, no, definitivamente. O sea, tienes un punto y hasta ahí. O sea, lo demás ya no puedes influir más. Yo siempre he dicho, o sea, ahorita lo que mencionas, o sea, yo no estoy buscando ser el mejor preparador físico, o sea, no quiero ser ni el mejor preparador físico de México, ni quiero ser un gurú que cambie la industria, ni, o sea, mi único objetivo es, yo tengo atletas en este momento, mi único objetivo es ser el mejor preparador físico para estos atletas en su contexto actual, o sea, yo no, porque no es lo mismo ser el preparador físico de alguien que está, no sé, en una pelea por millones de pesos o de dólares a atletas universitarias que están peleando una beca y que de eso depende sus estudios. Ahora, no es Bueno, lo mismo preparación física, no es lo mismo nivel de precisión, no es lo mismo nivel como te vas a desarrollar con ellos. Entonces, Ujú, yo siempre he dicho, como yo me quiero ser el mejor preparador físico para mis atletas. claro. No quiero ser el mejor preparador físico. No busco revolucionar la industria, no busco, o sea, hacer un impacto social. No, realmente, o sea, es como yo quiero ser para las personas que confían en mí la mejor persona, el adecuado, en mi opinión. Entonces, creo que eso es importante porque los modelos tienen que estar pensados para eso. O sea, sí. mi modelo está pensado para las personas a las que me dedico. Si ese modelo lo quieres extrapolar a niños, los vas a matar. Es como cuando veo reels en Instagram de que el entrenamiento de fuerza mejora la osteoporosis y un abuelito sale haciendo tal cosa a 12 15 reps y yo, eso sí, el entrenamiento de fuerza sí mejora la osteoporosis, pero no en ese rango de reps y no con esos ejercicios y no con esa intensidad. Entonces es como, tienes que ser muy coherente también con lo que dices y con lo que luego estás aplicando, porque si no, ahí sí choca, ¿no? Como chocan las ideas. Y creo yo que Ujú. entendiendo ciertas manifestaciones de la fuerza, tienes gran abanico de posibilidades para saber qué no hacer. Entonces, Me hace pues muy ahí irónico lo dejo. porque seguro han visto, ¿no? Que a lo mejor el nutriólogo del Canelo o el nutriólogo de Mayweather, de gente así top, como que altos Ujú. Sí, sí, perfiles. sí. No, pues que les mandaron dieta keto y que les mandaron así, así como cosas que sabemos que pues no hay necesidad y posiblemente sean contraproducentes. Pero ¿por qué están hasta en el top con gente que les paga millones, ¿no? No, y por lo que comenta ahorita Arián, que su objetivo es ser la mejor persona, el mejor preparador, el mejor coordinador que estas chicas requieren. Y es curioso ver que no es que conforme se va escalando en tema de deportistas ya becados, que ya llegaron a X liga, que ya llegaron a X federación, que ya están hasta arriba, no es como que la práctica vaya escalando a la par. Incluso a veces se va empeorando por cosas de ese tipo y la verdad es que no sabré yo explicar por qué sucede, pero sucede. Y aún así, para darnos en el ego a todos, pues puedes ver éxito deportivo, por ejemplo, no sé.
Canelo, ¿no? Desconozco sus prácticas, etcétera, pero digamos que es un ejemplo que quizás sus prácticas nutricionales o lo que sea. No estoy diciendo que lo sea, es solo por poner un ejemplo, pero aún así tienes gente hasta arriba. Entonces, ¿cómo te explicas? ¿Realmente son este factor determinante las prácticas, sistemas que nosotros tenemos? ¿O son otras variables que tienen quizás que están completamente fuera de nuestro control? O quizás ellos poseen información que nosotros no tengamos. O sea, eso me lo dijo una vez mi director de tesis, me lo dijo en licenciatura y es el mismo director que he tenido hasta ahorita en doctorado. Y se me quedó bien marcado. Me dice, a ver, ¿tú crees que si alguien ganó 6 medallas de oro en Juegos Olímpicos, va a venir a publicar en un paper? Me dice, la gente que gana publica sus cosas 10 años después, cuando ya no van a competir contra ellos. Me dice, así es el rendimiento. Me dice, y si tú crees que toda la información o las respuestas vas a venir a encontrar en un paper, estás mal, me dice, porque nadie comparte lo que lo hace ganar, porque es una competencia, me dijo. Y yo, ala, o sea, y sí es Sí. cierto. Totalmente. Pues carnales, no sé, muchas joyitas, chulada de episodio, muchas cosas que creo que podemos seguirnos Ya derecho me dolió grabando. la cabeza, güey, de tanto Sí. pensar. Nos vimos por muchas variables, pero la verdad para mí un episodio muy reconfortante en muchas situaciones, porque a veces el ruido que se puede generar en redes sociales sobre el lado evidence-based, que si estás haciendo esta mala práctica, que si no estás a la par con este artículo científico, con la literatura, creo que al final, cuando realmente te tomas en serio tu labor, tu trabajo, yo creo que ahí llevas mucho por delante, dejas de ver un poquito más el qué está pensando, qué se está publicando y empiezas a ver qué cosas que se están publicando voy a empezar a hacerlas y pueden llegar a cambiar la práctica, porque igual, pues, artículos científicos de ciencias del ejercicio y de nutrición todos los días, en todo momento, siempre va a haber uno más actual que el otro, pero aquellos que cambian paradigmas son a los que considero que debemos darles ese foco un poco más y saber qué cosas pueden llegar a impactar o no en tu práctica, que muchas veces pues realmente es saberlo, tenerlo, pero tu sistema, tu forma en la cual sigues trabajando, en la cual trabajas, tu forma en la cual trabajas, perdón, se sigue igual, ¿no? Entonces, no sé, carnal, es un episodio muy bueno, de muchos temas, la verdad lo disfruté mucho. No sé, Arián, ¿algo que quieras agregar, hermano, para ir cerrando a manera de conclusión? ¿Qué opinas de todo lo que conversamos, de los varios temas que conversamos el día de hoy? No, realmente disfruté mucho la plática. Digo, siempre es un placer poder platicar con ustedes y entrenar con ustedes, que también por ahí espero que volvamos a tener por ahí una sesión. Este, dejando pendiente el siguiente episodio. ¿Cómo no? Justo creo que se relacionan demasiado, porque al Se va a final el conectar. modelo de rendimiento, o sea, es muy similar al modelo que puedas llegar a tener en otras variables, ¿no? Mm. Entonces, dejando la puerta abierta para el siguiente episodio, y ahora hay que coordinarlo un poquito mejor. Yo también hay que compartir un poquito de la culpa, tuvimos un error de comunicación, Nada, no te preocupes. este, pero pues nada, disfruté mucho la plática y espero que podamos seguir teniendo esas pláticas. Listísimo. Fer, algo a manera de Ah, conclusión que cerramos. Nada. no, muy bien, güey. Creo que no hay nada que agregar, güey. Estuvo con madre. Por ahí tenemos pendiente ahí armar una capacitación en tu centro, Fer, así Sí, que no, te voy a recordar. sí, está pendiente. Y ya quedó grabado, de hecho lo vamos a hacer bien. Esto se va a quedar impregnado para la eternidad de redes sociales. Dani, algo que dejar a la racilla, a manera de conclusión. Güey, pinches redes sociales, es como que POV, estás ganando 60% más músculo al hacer tu ejercicio así. Cállate, güey, neta, cállate. Ahí ponen tus referencias, ponen ahí lo que tú quieras. ¿Y qué Y referencias te avientan? No, que principio de coincidencia neuromecánica. Ay, cállate, güey. Eso ni siquiera fue para entrenamiento, fue para respiración, fue para otras cosas, para caminata, ¿sabes? ¿Y de dónde estás sacando que 60, 70% más? Son números completamente inventados. Da coraje porque eso es lo que se tiende a pensar que es basado en evidencia. O ujú. decir que, por ejemplo, una elevación lateral, cuando tienes el perfil de resistencia colocando aquí la polea de esa manera, a diferencia de unas mancuernas, la mancuerna es completamente inútil. Pues, ¿qué crees? Que ya tienes un estudio que no encuentra diferencias, pero no significa que de plano no existan diferencias porque no lo sabemos. Quizás más allá de 8 o 12 semanas puede ser que sí,
Pero ese es el asunto. Creo que basarse en evidencia, sí, obviamente es estar a la par de la literatura, pero también estar a la par de tus propios clientes y a la par de 100%. la experiencia que ya has tenido. Creo que eso es siempre bien importante recordarlo ante esta ola de información y de cosas que salen y a cada rato, ¿no? Que la ciencia, y no es que la ciencia se contradiga, es que no estamos entendiendo cómo es realmente el proceso científico, cómo es que esta herramienta de la humanidad nos ayuda a conocer o tratar de explicar fenómenos. Y es un proceso sumamente lento, así que mucho ojo con este tipo de contenido, etcétera, que si bien resulta así como wow, una cosa son redes, como siempre lo decimos, y otra cosa es realmente el proceso de investigación. Claro, y la academia por sí misma, ¿no? Creo que harían ahí en la parte de los posgrados, pues tú lo podrás saber muy bien, que es muy diferente el labor de un entrenador, ¿no? Que bien tiene que estar a la par de la literatura para tener buenas prácticas en la área en la cual se desarrolle, a un investigador en ciencias del Y ejercicio, ¿no? no, Entonces ya se dedica únicamente a buscar una respuesta sobre un problema muy específico, ¿no? Y que por sí mismo es bastante, bastante complejo todo lo que conlleva el poder desarrollar o llegar a esa respuesta. nada, Entonces, si quieres lo complejo que, o sea, nos podemos aventar 6 pláticas más de solo cómo, dependiendo del análisis estadístico que utilices, cambia el resultado. O sea, ya te estás hablando, o sea, ya te agregas una capa a la complejidad de solo ser basado en ciencia, que es que, o claro, sea, de una regresión lineal, o sea, cambia completamente el resultado y dices, ching, o sea, ya si no entiendo estadística, ya te vuelves todavía más complejo la cosa. Entonces, no nos queda otra más que confiar en nuestro criterio, ¿sabes? Como profesional. claro, totalmente. Pues nada, pues con eso cerramos el episodio. Ya se me está olvidando, pero sí es cierto, las recomendaciones musicales de la semana no se me pueden olvidar. Justamente ya para cerrar este episodio. Arián, ¿te gustaría empezar? Una que tengas en mente, una canción que tengas en mente que quieras recomendar o gustes que yo inicie para que te dé un poquito de tiempo para pensar. Exactamente, inicia ustedes porque yo siempre Excelente, agarro desprevenido. excelente, no se diga más. Yo les Mira, voy a yo dejo, recomendar. Dale, dale, Fer. dejo la de Mejores Tiempos de Grupo Recluta. Excelente. Mejores tiempos de grupo, perdón, recluta. Yo les dejo eh, una canción de que apenas recientemente sacó este año, pues hace unos días. José Madero, Campeones del Mundo. Está muy buena. Es un single de 2 canciones. No sé, está raro ahí, pero la de Campeones del Mundo está buena. Esa la escuché y está con madre. Listísimo. Dani, Ah, un clásico, clásico de clásicos, para que anden bien tumbados. ok. Nas. Se llama NY State of Mind. Es hip hop acá de la East Coast, noventero, tumbado, malvibroso, como nos gusta. No se diga más, como debe de ser. Arián, hermano, ¿qué le dejas a los Gym Rats? Fíjate que la traigo muy presente ahorita, no sé por qué, pero la de Maracas, ¿Cómo no? de Alberto Vázquez, Joan Sebastián, buenísima. Que Muy por buena. cierto hizo cover Panda, si no me equivoco. ¿Cómo Sí, A hizo no? propósito cover. de Sí, sí, José sí. Madero. Ujú. Sí, ¿vale? Sí, 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 es correcto. Sí, sí. Pero a mí me gusta la... Carnales, sí, 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 la original tiene, definitivamente es superior, pero Panda tiene lo suyo, Panda tiene lo suyo, igual me gusta, una de mis bandas favoritas. Pero bueno, con eso cerramos el episodio del día de hoy, gran conversación, gran charla, Arián nuevamente, en verdad, muchísimas gracias hermano por todo tu tiempo y disposición. Dejamos redes sociales de Arián en la descripción de YouTube y Spotify, no se olviden que también pueden verlo en Spotify y en video, ya también estamos disponibles por ahí, compartan el episodio, eso se los agradeceríamos enormemente. Sin más, todo lo que comentamos al inicio, también links en la descripción. Hasta aquí lo dejamos y esperen la tercera aparición de Arián con un invitado especial. No vamos a decir quién es, no lo vamos a Panda. spoilear. No lo vamos a spoilear, por favor, Dani. Respeta esa parte de no spoilear al invitado. Panda. Ahí lo dejamos, carnales. Cuídense mucho y nos estamos saludando. Vamos.